Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A tu pueblo de Egipto le diste salida. Cada día haces milagros, me salvas a mí. Aumentanos la fe y danos de tu amor. Llevaste en la cruz todo el dolor. Sean bienvenidos, que Dios los bendiga y espero que esta plática, este testimonio, les sirva tanto como a mí, como a nuestro invitado de hoy. Hoy estamos con el médico Juan Carlos Urtiz Maldonado, que es cirujano y tiene una especialidad en cirugía general. Ya es mucho decir que alguien es médico, ya es mucho decir que es cirujano, porque son pocas las personas que logran algo tan grande, pero más aún decir que es un siervo de Dios. Y pues hoy estamos aquí para escucharlo. Bienvenido. Y pues, ¿cómo está? Pues aquí muy contento. De verdad que para mí es un privilegio, ¿verdad? Poder tener este tiempo. Es la segunda vez que en realidad me toca esta experiencia. Tuve una experiencia de poder compartir un tiempo a través de las redes sociales de este medio también. Una entrevista es algo que fue desafiante, ¿verdad? Porque es algo que me impactó, porque mucha gente respondió a esa entrevista, ¿verdad? En relación a pues ese testimonio, ¿verdad? De cómo un día Dios alcanzó mi vida, y teniendo una profesión, como tú lo dices, digo, es algo maravilloso, porque nuestra profesión pues siempre es una profesión que tiene que ver con el dolor, con la salud y el trato con pues seres humanos, ¿verdad? Entonces es algo hermoso, y pues aquí estamos. De verdad que la Biblia fue algo maravilloso en mi vida, que nunca me imaginaba que un día me alcanzaría, ¿verdad? Amén. Cuando usted nace en una familia cristiana o en alguna religión, ¿en dónde nace usted? Fíjate que pues yo tengo 66 años, estoy por cumplir 67 en este mayo, pero yo vengo de una familia de clase media baja. Lo más común aquí en Uruapan, que nuestra ciudad se divide en barrios, ¿verdad? Era uno de los barrios más, por así decirlo, de cierta fama, ¿no? El barrio del Vergel. Y pues allí era una familia tengo 9 hermanos, tenía 9 hermanos. Mi padre y mi madre, que siempre nos inculcaron un ejemplo del trabajo, y eso impactó mi vida desde mis primeros años. Y crecí ahí en un hogar, pues ahora sí que, pues el contexto mío es, digamos que veníamos de una familia que conocía a Dios a través de una religión. Y pues ahí mis etapas se fueron dando en cierta forma, pues luchando, ¿no? Luchando, siempre tratando de superarnos, y siguiendo el buen ejemplo del trabajo por parte de mi padre, pero alejados de Dios, verdaderamente. ¿Creía en Dios? ¿No creía? Sabía que existía, pero ¿cuál era el pensamiento en ese entonces? Fíjate que nuestro pensamiento, y lo hablo involucrando quizás muchas personas que nos están viendo, pero concebimos un Dios pues de la religión, ¿verdad? Un Dios al cual pues lo
lo amamos, lo buscamos, pero nuestra relación con Él es simplemente de un hablar, y anhelar, pero sin conocerlo. Y pues yo desde de chico pues había en el mundo tantas cosas tantos afanes, tantas pasiones que uno puede tener del mundo que verdaderamente lo envuelven a uno y solamente en situaciones de necesidad uno se refugiaba en ese Dios que uno concebía, pero sin tener una relación con Él. Nos suele pasar eso, ¿no? Mucho como le pasaba al pueblo de Israel. Estamos en aprietos y Y lo Dios, buscamos. Dios, llega Dios y nos resuelve. Y pasan 2, 3 años y ya uno Así. a la vuelta de la hoja ya no está. Sí, eso es algo. ¿Cómo fue que usted conoció a Dios y empezó a servirlo como lo está sirviendo en estos tiempos? Porque, déjenme les cuento, el hermano Juan Carlos Urtiz es un médico que conoce mucha gente porque a pesar, no solamente cura partes del cuerpo, sino siempre está curando también a través de la palabra de Dios el alma de la gente. Yo lo he visto, a mí no me lo contaron, y la verdad es una persona de las que hay pocas, porque no todas las personas le ponen el interés a sus pacientes como él se los pone, un amor que pocas veces se ve. ¿Por qué? Porque él, pues a veces, no sé cómo decirlo, pero él siempre está dispuesto, ahora sí que a cumplir el juramento de Hipócrates, a ayudar al ser humano, tenga o no tenga, como sea. Y la verdad, muy poca gente conozco así. Y aparte, les habla la palabra de Dios. Y yo lo he visto cuando está orando por los pacientes. Y eso a mí me sorprendió mucho. Por eso le comento a usted. ¿Cómo fue que empezó a conocer a Dios? ¿Fue paulatino? ¿Fue alguna vez que le pasó y dijo ya no lo suelto? ¿Cómo fue que empezó a conocer a Dios para empezar a servirlo de esa manera? Fíjate que es una de las experiencias que lo marcan a uno en la vida. Yo crecí en una familia que me permitió tener una profesión con muchos sacrificios y logré mi carrera de medicina. Y en ese andar, pues en ese caminar, tuve la oportunidad de poder ir al fútbol profesional, pero pues ahora sí que no se dieron los últimos arreglos, y ahí también intervino una decisión muy importante que en una plática con mi padre me decía: hijo, ya pues vas a terminar y ahora te están ilusionando con ir a jugar fútbol profesional. Y pues él siempre, su anhelo fue de que su hijo terminara una profesión de doctor. Y pues yo ya estaba en cuarto de medicina. Y finalmente tomé la decisión de seguir la carrera. Me deshice de la idea de jugar fútbol profesional. Pues ahora sí que después de esa decisión, pues me gradúo, empiezo a trabajar. Y el mundo, el afán del mundo y las cosas de ir prosperando, ir pues teniendo éxito en nuestra carrera, se van dando oportunidades, y después de terminar mi servicio social, de graduarme, me pongo a trabajar en el área de la medicina, y caigo en lo que es la medicina del turismo, en el área de Guerrero, de Zihuatanejo, un área muy bonita. Y ahí estaba yo estancado, ahí estaba yo en una vida muy placentera, una vida muy cómoda.
Pero de ahí, pues son circunstancias de la vida donde yo sufro un accidente. Pues como testimonio siempre lo comparto, ¿verdad? De que pues cuando Dios tiene un propósito para alguien y aún uno sin conocer a Dios, pues son situaciones que te van atrayendo a Él sin que tú te des cuenta, pero Él en una situación donde yo recibo un impacto de bala, pues por una persona que yo la consideraba mi amigo y me dispara para privarme de la vida y gracias a Dios que resulté completamente ileso después de sufrir un accidente en mi cráneo y pues decido estar un tiempo tranquilo, meditando y surge la posibilidad de hacer mi especialidad como cirujano y gracias a Dios se me abre la puerta y concibo terminar mi carrera por 3 años en cirugía general. Y ahí viene una etapa muy importante en mi vida, ¿verdad? Esa etapa de mi vida es cuando decido formar una familia con la madre de mis hijos, que también era cirujano, o sea, somos cirujanos, porque ella vive. Y pues procreamos una familia de 3 hijos hermosos, ¿verdad? Y en esa etapa de mi formación también como médico emprendedor, pues incluso ahí por mi afán de servir a la comunidad, pues me involucro un poquito en las cuestiones de la política, pero sin conocer nada de la política. Me veían como que tenía posibilidades de llegar a algún puesto de servidor público ahora sí que como doctor y que regidor de salud y todo eso. Y entro a participar y pues ahí andamos llevando un mensaje, ¿verdad? Con ese deseo de transformar nuestra ciudad y que la gente pues tuviera mejores posibilidades de vivir en todas las áreas que uno puede servir como servidor público. Y no se da nada, ¿no? Simplemente la experiencia de caminar por todas las colonias de Uruapan, visitar, tocar puertas, llevando un mensaje de que queremos un cambio para Uruapan y queremos que la gente pueda tener mejores oportunidades de empleo, lo que realmente a veces uno quisiera, pues que la gente se dieran esas condiciones para que la gente viviera mejor. Y pues mira que ahí, en esa etapa de mi vida, pues termina todo, pues se invierte en cuestiones económicas, porque había la posibilidad económica para poder apoyar una campaña. Y termina la campaña y pues no se logran los resultados, excepto logramos un regidor o un diputado que pues logra llegar a ganar. Pero bueno, fue una experiencia, la verdad, que también por ahí quedó en nuestra vida. Y al término de esa campaña yo me recuerdo que una persona que formaba parte de mi grupo, donde realizábamos perifoneos y visitas a las colonias, me dice, doctor, lo invito a una reunión. Y yo ya estaba medio cansado de reuniones. Yo pensé que era una reunión de política. Y le digo, ¿y qué hay que hacer? No, es tomarnos un cafecito y pues simplemente escuchar el mensaje pero ¿qué mensaje? O sea, yo no sabía ni qué era. Y le digo, ¿y dónde? No es un comercial, pero fue en el Placita, en el Hotel Plaza tiene una área que es la Placita. Y le digo, ¿En el sótano? Pues? En el sótano. Y le digo, ¿y a qué horas? Pues creo que era a las 5 de la tarde. Y ahí voy yo. ¿Y qué hay que hacer? No, pues cooperar con lo que cueste su café. 20 pesos, ahí cooperamos. Y fíjate que era algo que jamás yo me imaginé que tendría el propósito que cambiaría mi vida. Yo me senté a escuchar a personas que venían de fuera, eran gente que no conocía, y que su testimonio impactó mi vida, porque su testimonio era que
Jesucristo había cambiado sus vidas. Que ellos habían sido transformados por el amor de Dios a través de Jesucristo, de lo que, pues como la Biblia, la palabra de Dios, había generado un cambio en sus vidas. Y después de escuchar varios compañeros allí, unos de una profesión de la, abogados, unos eran, quizás otros eran empresarios, había de la construcción, eran como 5 personas que estaban dando su testimonio. Yo quedé impactado. Y al final de ese testimonio, pues las personas dan un mensaje, ¿verdad?, de lo que es el plan de salvación del Señor, que verdaderamente en Jesucristo hay perdón de pecados, hay salvación, hay vida eterna. Pues yo creí ese testimonio. De verdad que ese testimonio impactó mi vida. Y cuando yo lo creo y veo que ellos nos hacen una invitación a que simplemente uno puede escribir lo que uno le pueda pedir a Dios en ese momento. Y de mi corazón de verdad salió el deseo de ser libre de las ataduras que yo tenía del mundo, de mi pecado que me estaba realmente matando, ¿verdad? Porque todos venimos de una condición de pecado. Y en las áreas en las que cada uno se identifica y que uno verdaderamente no puede ser libre de esas situaciones, pues yo me identifiqué y yo le pedí a Dios que cambiara mi vida, porque nos dieron un papel para escribir nuestras peticiones. Nadie supo lo que yo escribí, yo lo puedo nada más testificar, pero en esas peticiones yo puse pues algunas peticiones donde verdaderamente mi anhelo era llegar a ser un buen esposo, llegar a ser un buen padre, llegar a ser una persona que verdaderamente se sintiera libre y que llegara a tener esa paz que muchas veces uno anda buscando. Y bueno, oraron, de verdad que todo el mundo entregamos, éramos como 12 de los que estábamos ahí, entregamos nuestra hojita, en nuestra propia presencia la destruyen, oraron primeramente por esas peticiones y al final a uno de los varones que estaba ahí se dirige hacia mí y me dice: doctor, ¿usted le gustaría recibir a Cristo? Y eso como que en un momento dado dije, bueno, en mi intelecto, en mi pensamiento, yo dije, bueno, yo conozco a Cristo, ¿verdad? Yo vengo del barrio del Sagrado Corazón y conozco la religión, pero de verdad que eso ya había generado en mi interior una necesidad. Y le dije, bueno, después de escuchar que Cristo cambió sus vidas, yo dije, yo levanté la mano y dije, yo sí quiero entregar mi vida a Cristo. Y bueno, me pidieron que hiciéramos una oración, que me guiaron en esa oración de arrepentimiento. Y verdaderamente yo ahí le pedí perdón a Dios por todas las situaciones que yo había pasado en mi vida del mundo, en una vida vacía. Y de verdad, dicen que el hombre es el arquitecto de su propio destino, pero lo que yo estaba formando en el mundo, a veces ni uno sabe lo que quiere. Uno anhela tantas cosas, pero uno se pierde en esa inmensidad del mundo. Y ahí en ese momento yo sentí que había esperanza, porque yo escuché sus testimonios y de verdad de corazón yo le pedí perdón a Dios. Y eso marcó mi vida, ¿no? Porque yo no sabía que era Dios el que había preparado todo eso. Que era Dios el que estaba hablando a mi vida, a mi interior. Y cuando termino de hacer la oración, yo siento una paz, yo sentí la presencia de Dios tocando mi corazón. Y recibir a Cristo pues fue el regalo, ¿no? O sea, la gracia de Dios, que Dios es el sembrador y estaba Él sembrando en mi corazón. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero yo estaba experimentando, realmente estaba experimentando una libertad, un perdón de mi pecado. Y eso me quitó una carga muy grande. Yo salí ese día, de verdad, ese día fue por estas fechas de mayo, abril, mayo. Yo salí muy liberado.
Yo me sentía ligerito caminando, yo veía a las personas, veía lo bonito de nuestro Uruapan diferente, ¿no? Todo cambia, todo cambia. Y ahí me empieza una nueva vida. Algo que yo quería compartir con las personas y me entendían o no me entendían, pero yo había recibido algo en mi corazón que de verdad era algo sobrenatural y que poco a poco fue creciendo, ¿verdad? Eso fue al inicio del llamado, porque yo no andaba buscando así. Todos sabemos que el Señor en su misericordia va por nosotros, Él nos alcanza y nos alcanza con un propósito de revelarse a nuestras vidas para transformar esa alma, esa vida que estaba totalmente perdida, vacía, sin esperanza, en un mundo de tinieblas, en un mundo de esclavitud, donde uno de verdad no puede salir por sus propias fuerzas. Tuvo que venir el amor de Dios sobre mi vida para hacer algo maravilloso del cual de verdad no es uno ya cuando uno ha recibido a Cristo, ya no es uno. Es el poder del amor de Dios que ha sido depositado en nuestros corazones, el que está fluyendo y que nos permite llevar un mensaje de esperanza y de salvación para aquellos que no conocen al Señor, pero que el Señor sí los conoce y sabe Él perfectamente esa necesidad que esas personas tienen. Yo aquí en mi consultorio, este consultorio ha sido una trinchera, yo les digo, es aquí donde yo puedo llevar a cabo un ministerio de servir a mis pacientes como doctor, pero también de darles el mensaje de esperanza de la palabra de Dios. Ha sido algo muy relevante para mí porque no es uno, es el Señor fluyendo a través de nuestra vida. Que pues ahora sí que alcanza a los perdidos, alcanza al necesitado y que reconocemos que toda la gloria es para Dios, no es para el hombre. Yo trato de ser muy claro con mis pacientes en decirles, mira, lo que el hombre te puede dar es una cosa, pero lo que Dios te puede dar es otra cosa. Y si tú crees que Dios puede hacerlo, si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Y de verdad es muy hermoso ver cómo Dios sigue alcanzando muchas familias y que este mensaje, que si tú lo estás escuchando, pueda alcanzar tu vida, a tus hijos, a tu familia, a las personas que tú amas, que están en el mundo sin esperanza. Pero este es un tiempo de gracia que Dios nos ha permitido. Amén. Sí, pues ahora sí que Dios es el que nos busca a nosotros. Amén. Nosotros no encontramos a Dios, Él nos encuentra. Así es. Y Él tiene su tiempo para cada persona. Y me gusta que dice que pues no le estaba yendo mal, pero cuando conoció a Dios le fue mejor. ¿Por qué? Porque sintió eso que no da ni el dinero, ni la fama, ni el poder, Amén. esa paz que solo da Cristo. Así es. Y fíjese, ahorita acaba de pasar Semana Santa y Jesús hacía milagros. Amén. Jesús sanaba, Jesús levantó muertos, Jesús revivió, regresó de la muerte. Amén. Me pasa a mí, incluso cuando mi padre estuvo mal, a veces la gente dice, hay que orar para que se sane, hay que orar para que se salve. Y yo, en mi experiencia, yo digo, pues hay que orar para que salve su alma. Amén. Y para que si Dios quiere, lo sane. Porque incluso en la Biblia dice que decían, si tú quieres, seré sano. Así es. Entonces, pues, a veces tal vez el propósito de Dios, o sea que estemos enfermos. Uno dice, pero ¿cómo hacer ese el propósito? Pues a veces así es. Incluso a Pablo le dijo, pues no te voy a sanar, bástate en mi gloria. Amén. ¿Usted ha visto milagros? Claro que sí.
Mira, yo considero, a manera de testimonio, que el primer milagro que he visto es cómo Dios ha transformado mi vida. He sido bienaventurado, bendecido por el Señor, porque Él, a través de esa obra de amor, porque la obra de Dios, el plan de Dios de salvar al mundo, es una obra de amor. Y cuando uno permite que ese amor entre a tu vida, es ahí donde empieza ese milagro. Es algo sobrenatural, no es nada de que es una fábula, no es algo que alguien está inventando. Esto es una realidad, ¿verdad? Que el amor llega, el amor de Dios llega a la vida de una persona. Eso transforma, es un proceso de transformación que surge o inicia en el corazón del hombre, donde Dios siembra esa semilla de amor, que es Jesucristo, la palabra de Dios, que va transformando la vida de una persona. Por eso el Evangelio, ¿verdad?, es el poder de Dios para salvar el alma del Amén. pecador. Amén. Y Jesucristo, Él vino a cumplir ese propósito, ese plan que tenía Dios de salvar al hombre, reconciliarse Dios con el hombre a través del único mediador, del Amén. único salvador, del único Amén. que podía dar su vida en sacrificio y que quitaría el pecado del mundo. Amén. Todo esto está claramente revelado en la palabra de Dios, pero si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él fue levantado de los muertos porque Él resucitó, Él se entregó en esa cruz, dando su vida por nosotros los pecadores, derramando su sangre y resucitar para darnos vida, porque Él en esa resurrección, Él venció la muerte. El enemigo de Dios consideró que llevando a Jesús a la cruz y morir, Él iba a ser victorioso, pero no. Él, el Padre, lo levanta de los muertos a través del poder del Espíritu de Dios y es el primogénito de la resurrección. Jesús resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Ahí es donde verdaderamente está la esencia de la obra de Dios para reconciliarse con todo aquel pecador que cree en el Hijo de Dios y que lo confiesa como su Salvador, pero y que está consciente de que necesita el perdón, necesita el arrepentimiento de esa vida vacía que lleva un profesionista, que lleva cualquier persona que está alejada de Dios. El pecado, la paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es la muerte. Y hay una gran separación entre cualquier persona que está en el mundo de el reino de Dios, que es Jesucristo. Hay un abismo, pero ese abismo ya fue, ahora sí que ya hay una respuesta, hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a mi Padre si no es por mí. Y en el mundo la gente está confundida. La gente cree que cualquier obra de bien lo puede salvar, pero no. No, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por la fe en Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe que nos puede llevar al Padre. Así es que esa bendición un día me alcanza y de verdad ya son 20 años sirviendo al Señor. Estás en esta trinchera, pero mi anhelo es salir de aquí y donde yo salgo y camino, que me encuentro aquellos que Dios me pone en mi andar, siempre hablarles de Cristo, hablarles de que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay vida y que en Cristo somos más que vencedores porque Él ya venció
el pecado ya venció a la muerte y tan solo nosotros tenemos que seguir en pos de Él y obedecer, porque Él es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Él es el modelo por el cual el Padre lo envió a este mundo para salvarnos, para tener una vida, una relación con Dios a través de la obediencia, a través de la palabra de Dios, que es la que nos alumbra en nuestro andar en este mundo, que es un peregrinar, no es nuestro destino, somos peregrinos. Nuestra morada es celestial, nuestro destino es la vida eterna. Amén. Aquí tan solo somos peregrinos, estamos conscientes de que un día el Señor nos llamará a su presencia. Amén. ¿Verdad? Fíjese que esa es una de las preguntas, esa es ya de las últimas, pero ahorita que está tocándose ese tema, el ser humano, y creo que va muy ad hoc con su carrera, el ser humano siempre se ha preguntado, siempre, ¿qué hay después de la muerte? Y ahorita usted tocó ese tema, ¿qué hay después de la muerte? O sea, ¿y qué tengo que hacer yo como persona, como cristiano, pues para poder alcanzar eso que está comentando de la vida eterna, de poder ser salvos Amén. eternamente, no nada más salvarnos aquí en esta vida que dice usted es de un pasón? Porque aquí no se salva nadie, porque a lo mejor me salvo 2, 3 años, pero después, sí o no, voy a llegar a la tumba. Pero hay que buscar la vida eterna. Amén. Sí. ¿Qué cree usted? ¿Qué sabe de qué hay después de la vida o qué nos dice la Biblia? Pues mira, la Biblia dice que Dios puso eternidad en el alma. La muerte la concebimos como la separación del cuerpo del alma. Y cuando Jesús viene a darnos vida, pues si Dios nos ha creado espíritu, alma y cuerpo, el cuerpo vuelve a la tierra, ¿verdad? El cuerpo es el estuche. Pero como Jesús vino a salvar el alma del pecador, y quiero decirte que esa obra Jesús ya la cumplió en la cruz del Calvario. O sea, tu deuda está pagada, pero tú tienes que creer. Lo único que tú tienes que hacer es poner delante de Dios tu condición de pecador, tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que ese don solamente lo pone Dios en aquellos a los que Él llama y Él escoge, porque esto no es de que tan solo yo pertenezco a una organización, yo pertenezco a un partido, yo pertenezco a una religión. Eso no te va a salvar. Te salva que Dios primeramente te esté llamando, te escoja, te haya llamado, y que ese don de arrepentimiento tú verdaderamente delante de Dios te arrepientas de tu pecado y que creas en Jesús, en esa obra de reconciliación, esa obra que Él ha hecho en esa cruz, que consumó en la cruz del Calvario. Y que en este tiempo, pues sí lo comentábamos, ¿verdad? Se llevan mucho a cabo las procesiones de la crucifixión de Cristo. Pero Él una sola vez lo hizo. Y por siempre. Y para siempre. Él consumó esa obra de la salvación como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya lo consumó. Padre, consumado es. Él lo exclamó en el momento antes de entregar su espíritu, y ahí es donde la salvación la consuma Jesucristo en esa cruz. Ahora nosotros, en nuestro andar, pues ahora sí que uno en ese responder a esa bendición que es uno escogido por Dios, es uno llamado, y el seguir a Cristo conlleva pagar un precio. Nosotros como creyentes no es una vida color de rosa, es una vida de aflicción. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Jesús ya venció al mundo. Él venció a la muerte. Nosotros tan solo somos esos embajadores que podemos llevar el mensaje de esperanza a aquellos que no conocen a Jesús. Y yo sé que hoy Dios está hablando a muchos corazones tan necesitados, porque el mundo no nos puede dar la salvación. La salvación viene de Dios.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús fue lo que vino a hacer a esta tierra. Y ahí está el propósito de Dios. Y los tiempos de Dios se siguen cumpliendo, hermano. Los tiempos de Dios son perfectos. A mí me alcanzó hace 20 años, porque yo le preguntaba a Dios, ay Señor, me hubieses alcanzado pues cuando yo tenía 14 años, cuando yo tenía 17 años, que todavía a esa edad me consideraba inocente para muchas cosas. Pero ahí también entra el pecado viene desde el nacimiento. Amén. Nosotros somos concebidos en pecado. El mundo no te quita el pecado. La sangre de Cristo verdaderamente quita el pecado del mundo. Tu pecado y mi pecado, yo doy gracias a Dios que su sangre preciosa quitó mi pecado. La sangre de Cristo. Y ahí el andar es siguiendo a Jesús, obedeciendo al Padre en lo que Él ha preparado de antemano. Ya no eres tú el que tiene que andar haciendo la obra muerta que no trae fruto. Amén. La obra tiene que ser preparada por Dios, porque Dios, donde pone sus ojos, allí va a haber fruto, porque esa alma, esas ovejas, fueron dadas del Padre al Hijo, y nadie dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Jesús es el buen pastor, y Él dio su vida por las ovejas, y nadie las arrebatará de su mano. O sea que todos los que hemos sido llamados, siempre ha sido con el propósito de que desde antes de la fundación del mundo nosotros le pertenecemos a Jesús. Esa es nuestra convicción, de que ser hijo de Dios es una convicción de una nueva identidad que ha sido un regalo de Dios, porque nosotros merecíamos la muerte, siendo pecadores. Pero esa bendición de ser escogidos, de haber creído, de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, confesándolo con nuestra boca y creyéndolo con nuestro corazón y recibiéndolo en nuestro corazón, Él ha permanecido en nuestra vida. Y como lo dijo Él en su palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra convicción, esa es nuestra fe, que tiene que ir creciendo, que tiene que ir alimentándose con la palabra de Dios, con nuestra comunión con el Padre, para que el propósito de Dios se siga cumpliendo, que el reino de Dios se extienda y se establezca en cada familia, en cada alma, en cada ciudad. Nosotros queremos un Uruapan para Cristo. Nosotros queremos que México sea salvado por Jesús, que podamos llevarles el Evangelio. Pero estaremos orando, estaremos ahora sí doblando rodillas y buscando ese rostro del Señor en oración, ¿verdad? Porque ese es nuestro anhelo. Y ahorita dijo, la vida de Cristo es una vida de aflicciones. Y muchas veces también nos dicen, no, ven a Cristo y tus problemas se van a resolver. Y pues la verdad, pues no es así. Pero, ¿cómo le hace entonces uno para experimentar esa livianez de cuando viene a Cristo? Porque como decimos y como dice la Biblia, los problemas ahí están. Fíjate que ese es algo... Me voy a parar poquito y si quieres seguir. Ahorita. No, sígale. Esto es algo muy hermoso, porque el venir a Cristo conlleva que la vida de Dios viene a tu vida. Es algo hermoso ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Y la paz que Jesús nos da no es como la paz del mundo. Amén. Yo tenía paz porque tenía dólares y vivía placenteramente en la playa y tenía todo lo que yo quería.
pero eso es una vida vacía, vana. Y de verdad que cuando el Señor ya viene a tu vida, de verdad que dice la palabra de Dios que vendrán aflicciones. Y yo quiero decirte que en medio de la aflicción siempre está la presencia de Dios. Puede ser que tú, cuando vienes al Señor, vengas como llega un enfermo a un hospital, que llega uno herido, llega uno lastimado, llega uno con hasta sin deseos de vivir. Pero quiero decirte, cuando tú vienes a Cristo, Él con su amor, Él con esa palabra de esperanza lava tu vida y viene esa paz que solamente Cristo nos da. Y la Biblia es muy clara. Dice la Biblia en su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios. Si tú buscas primeramente el reino de Dios, quiero decirte que todo lo que tú necesitas, Dios lo sabe. Todo vendrá después por añadidura. Ningún afán en esta vida puede estar por encima de la fe, que es el saber esperar, es la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no ves. La vida cristiana es una vida de fe. Amén. Tú no puedes vivir una vida cristiana confiándote en lo que ven tus ojos. Ahí vienen las trampas del enemigo. Ahí vienen los errores que podemos cometer. El desviarnos del camino, del propósito de Dios. Por eso, si tú tienes un anhelo de algo, tú lo llevas delante de Dios, Él ya lo conoce, pero Él lo hará. Si tienes un hijo enfermo, si tienes un matrimonio que está a punto de destruirse, si no tienes trabajo y todo eso, pero tú confías en Dios, doblas tus rodillas, oras y sabes esperar en Dios, Él ya tiene lo que tú necesitas. Amén. Porque nosotros no podemos torcer el brazo de Dios y decirle, dame, Señor, mira mi necesidad y estar pidiendo, no. La vida cristiana es de verdaderamente rendirnos, humillarnos delante de Dios en la aflicción que tú estés pasando y el Señor responde. Él dice la Biblia que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, Él lo recibe. Porque al altivo, al orgulloso, Dios lo ve de lejos. Amén. Así es que Dios nos va preparando, nos va capacitando como verdaderos soldados, como verdaderos atletas que tenemos que correr una carrera, pelear una buena batalla. Yo siempre pongo el ejemplo del apóstol Pablo, pero era Cristo en Pablo el que pudo desarrollar todo ese ministerio que le fue dado a Pablo, el ministerio de la reconciliación, escogido por Dios. Amén. Que Saulo no conocía a Cristo y él creía que estaba en lo correcto, pero una persona tan preparada como Saulo, instruido en la Torá, en el conocimiento de Dios, que para decir que uno conoce a Dios, eso es un desafío, porque muchos podrán decir que conocen a Dios, pero realmente no lo conocen. Para conocer verdaderamente al Padre, Jesús lo dijo, que el que lo ha visto a Él, le decía a sus discípulos, pero tú me dices, muéstrame al Padre y con eso nos basta. Pero Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque yo en el Padre uno solo somos. Amén. Y es hermoso ese capítulo de Juan 16, Juan 14, 6, Jesús caminó al Padre. Y la Biblia se va revelando tan hermosamente en la vida de una persona que si Dios no nos abre las Escrituras, pues ahora sí que no vamos a entender nada y no nos vamos a empapar de la obra de Dios. ¿No? Dice San Juan 17, ¿verdad? Juan 17. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo, tu Hijo a quien tú enviaste. Qué hermoso es conocer a Dios y conocer a Jesús. Nosotros como creyentes que tenemos un Padre en los cielos, tenemos que conocer a Jesús, porque Jesús es el que nos lleva al Padre. Y es algo hermoso. Es un proceso en el cual es nuestro andar. Y yo doy gracias a Dios que me permite, hermano, este tiempo para decirte que Dios te ama.
Amén. Que Dios te ama. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, sigue dando, es un presente continuo, a su Hijo, a Jesucristo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino que vino a salvarnos del pecado, a reconciliarnos con el Padre. Esa reconciliación pues va a tener su galardón, va a tener su andar, va a tener una nueva morada, un día celestial, pero estaremos peregrinando en esta vida, pero con un propósito de llevar el Evangelio Amén. a aquel que lo necesita. Sí, pues como él dijo, ir a todo el mundo y predicar. Y esa es la gran comisión. Yo estoy de verdad muy desafiado porque le digo, Señor, tú me has llevado a lugares donde yo jamás me imaginé que un día estaría. A ver, qué bueno que toque ese tema. Platíquenos un poquito de a dónde ha ido Las a dar experiencias. la palabra. Mira que yo cumplía 12 años en el Evangelio y nunca había salido de México. Y mi ministerio era el evangelismo, muy personal, pero pues mi profesión me permitía hacer una obra de evangelismo con mis enfermos. Y fue un tiempo de espera, pero se cumple en esos primeros 12 años como una etapa donde pues uno sirve al Señor y uno tiene una relación con el pueblo de Dios. Gracias a Dios que me ha permitido conocer a muchos ministros por mi profesión, tenerlos en consulta, compartir con ellos, orar. Y pues ahora sí que Jesús es el ejemplo, ¿verdad? Que Él no vino a ser servido, sino a servir. Amén. Y es algo que también nos ha marcado a todos los creyentes, ¿verdad? Mi primer viaje fuera de México es en El Salvador, hace 12 años, ¿verdad? Y bueno, la verdad que después de esos 12 años yo viajo a El Salvador y ahí en un viaje misionero tengo una experiencia. Y al siguiente año vuelvo a este viaje a El Salvador y ahí es donde yo tengo la bendición de tener un encuentro con la que hoy es mi esposa, que es misionera, y que juntamente con ella hemos viajado a Cuba, hemos viajado a Honduras, Nicaragua, hemos ido pues la bendición nos ha llevado hasta Grecia, Turquía, hemos ido pues a Brasil, hemos ido a muchos países que verdaderamente, pues ahora sí que viajamos a la Unión Americana, pero con el propósito de Dios, porque tú eres un enviado, un embajador. Yo puedo decir que Dios es tan grande en su amor que tuve una experiencia muy hermosa estando yo en El Salvador. Recibo una llamada por teléfono y como doctor me me piden que vaya a un hospital a orar por un enfermo, a saludarlo, y ese paciente estaba en coma. Ese paciente estaba realmente en coma, me acuerdo hasta de su nombre, Juan, y me acerco a él, me permiten entrar al hospital. Y Juan, ¿cómo estás? Y abre sus ojitos y me dice, bien, bien. Todo amarillito, todo, pues era un paciente alcohólico en coma hepático, pero miren, en ese momento el Señor le permitió un momento de lucidez y le digo, Juan, vamos a orar. Y ponte a cuentas con el Señor, pídele perdón y mira que Cristo vino a mi vida a darnos esa vida que hoy Dios te está ofreciendo. Arrepiéntete y recibe a Cristo en tu corazón. Él es tu Salvador. Y él me decía con su mirada que sí, que sí. Y orando, yo no me daba cuenta que a la par estaba una persona con su celular, pues tomándonos video. Y en ese momento fue tan hermoso que hicimos esa oración de fe, de confesión de nuestros pecados y él recibe a Cristo. Y bueno, yo termino de platicar con él y me voy. Y sí, luego me dan la noticia que él había partido porque era una condición muy grave. Pero al cabo del tiempo yo recibo una llamada por teléfono y la familia de Juan bien contenta porque Juan había recibido a Cristo.
Sí, pues O sea, Juan, la salvación alcanzó a Juan. murió, pero se salvó. Murió, pero se salvó. Y fue algo tan maravilloso que de verdad por un alma fuimos movidos de una comunidad de El Salvador a San Salvador a 2 horas, y que eso es maravilloso porque Dios te sorprende. Muchas veces vas en el avión y a la par de ti va una persona que si tú volteas y empiezas a romper el hielo y empiezas a hablar de que, pues ahí hay un propósito de Dios. Tú a donde Dios te envía, créelo, si tú ya recibiste a Cristo y tú eres un hijo de Dios que ha recibido esa gran comisión de poder compartir el Evangelio, algo que Dios ha atesorado, un tesoro en tu corazón, ha depositado un tesoro, no es para que lo entierres, es para que lo compartas. Proclama el Evangelio, hermano. Hay tantas almas necesitadas. Sí cuesta responder al llamado de Dios. Hay que esforzarnos, hay que ser valientes. Como le decía a Josué el Señor en su palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo, a donde quiera que vayas. Y si el Señor nos envía, uno va con ese desafío de decir, ¿y qué hay que hacer aquí, Señor? Y el Señor nos muestra la necesidad. Ha sido una experiencia muy bonita, sobre todo en los viajes misioneros. Nosotros hemos viajado a Cuba y es un país hermano. Yo les mando un saludo a los hermanos que nos ven o nos vayan a ver en Cuba, decirles que la esperanza es Jesucristo, la respuesta es Jesús y que Él está visitando ese país hermoso, Amén. esa gente hermosa de Cuba. Y donde hay guerra, oremos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, oremos por la paz en Rusia, allá los hermanos que ahorita están en guerra, siendo hermanos, se están matando porque del mal, de los corazones malos salen las guerras. Eso está escrito, nuestro corazón es engañoso y perverso. Allá, ahora sí que la guerra en Irán, la guerra en muchos lados. En África también. En África. La esperanza es Cristo. Y que nosotros, desafiados por esa gran comisión que el Señor nos ha llamado a salir, ir y predicar el Evangelio, de verdad que vale la pena. Vale la pena, ¿no? Oiga, ¿y cómo le hace uno para evangelizar? Porque ahorita usted habla y habla pura palabra de Dios. Si se dan cuenta, los que nos están oyendo y saben un poco, casi todo lo que habla el hermano son textos bíblicos. Muchas veces queremos evangelizar, pero pues nunca leemos la Biblia. Y pues de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué consejo nos puede dar usted? Mira. O dice usted también, vas a hablar del avión y empiezas a hablar con alguien. Incluso a veces hay gente que sí sabe de la Biblia, pero también no se nos da eso de romper el hielo. Así es. Pero mira, esto es para todos los que hemos sido llamados al servicio. Todo creyente tiene un ministerio, tiene un llamado a servir. Pero en ese llamado y en ese ministerio, Dios llama, Dios capacita y Dios envía. Y Dios ha dado diversidad de dones a todos. Esos dones ahí están en la palabra y yo los veo en los que alaban con instrumentos, el don de la palabra. Mi esposa tiene el don de la palabra para enseñar. Maestros. A mí son maestros. Los ministerios están en la palabra de Dios, ¿verdad? Los enviados, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, los pastores. Todos son ministerios que Dios va dando a cada quien conforme Dios los va colocando en el cuerpo de Cristo. Pero mi llamado es lo que yo veo que, digo, Señor, dame esa elocuencia, dame ese denuedo para hablar tu palabra como se lo has dado al hermano. Y me gozo, de verdad que yo me gozo.
Y ellos a veces me dicen, oye, pero tú evangelizas así de una forma tan rápida y sencilla. Hermano, créemelo, que todo fluye del Señor. Tan solo tú escuchas hablar a una persona, inmediatamente el Señor, como ya ha capacitado, empieza a fluir, y lo que fluye es la palabra de Dios, el mover del Espíritu de Dios, y le llevamos, y a todos los llevamos a Jesucristo. Que ellos puedan escuchar que en Cristo, en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y que en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay vida eterna. Pero eso se va dando, mira, en una forma que a veces uno se queda tan sorprendido, porque el que puede estar al lado te empieza a hablar de fútbol o te empieza a hablar de X cosas. Ah, sí. Pero ven que tú hablas en una forma diferente, Amén. que tú caminas diferente. Amén. Y que tú estás esperando el momento para presentarle a Cristo. Y tocas algún área de su vida y él empieza a abrir su corazón. No, pues mire que yo, mi hijo, que yo. Y ahí es donde tú empiezas a hablarle de la esperanza que hay en Cristo. Nosotros tan solo somos unas vasijas que el alfarero ha formado, y que el alfarero está, ahora sí que en sus manos, él está transformando, y esa vasija tiene que ser llena de esa sustancia que es Cristo. Aquí la gloria no es de nadie, nosotros somos tan solo pues siervos inútiles, pero que el fluir de Dios a través de tu vida impacte la vida de aquellos a los que Dios te envía y Dios te pone, para que tú les hables de ese mensaje del Evangelio, esas buenas nuevas que hay en el Evangelio, que es Cristo mismo, la vida de Cristo, que un día también a nosotros llegó, y que era la esperanza para nosotros, porque realmente la esperanza de vida está, y de gloria está en Cristo Jesús. Y te digo que esto es tan sorprendente, de que tan solo tú debes de exaltar el nombre de Cristo. No es que me vean a mí, ay doctor, como antes me decían, yo lo veo a usted y ya me sentí ya curada. No. Ahora yo claramente le digo a las personas, si Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Y para ti, Dios tiene un propósito tan hermoso que Él te lo va a revelar. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y tan solo déjalo entrar a tener esa comunión íntima con Él. Si Él está tocando la puerta de tu corazón, déjalo entrar. Déjalo entrar. Dice, y cenaré contigo y te mostraré algo tan hermoso. Él nos enseña cosas que no sabemos. Amén. Es algo maravilloso que podríamos pasarnos horas y horas compartiendo, pero de verdad que es algo tan hermoso que podamos compartir, y que este testimonio de este siervo pueda ayudarte para que tú tomes la decisión. Si hoy Jesús está hablando a tu vida, déjalo entrar. Arrepiéntete. En Él hay esperanza. Dios te ama y Dios está esperando que tú te arrepientas y abras tu corazón a Cristo, porque Él va a venir a darte vida y va a cambiar tu vida. Así es que, amado hermano, hay esperanza en Cristo. Esto no es fácil, pero es algo que nos demanda fidelidad, obediencia y permanecer en la voluntad de Dios. Todos sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si un ser querido parte, la voluntad de Dios se ha establecido, es buena, agradable y perfecta. Amén. No podemos estar enojados con Dios o estar peleados con Dios, que porque se llevó a mi abuelita, se llevó a mi tío, a mi hermano, a mi hijo, no. ¿Cuándo? No son nuestros. Cuando no son nuestros. Porque de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Eso dice la palabra de Dios. Todo es de Cristo.
Y esto es una obra que solamente Dios ha creado para salvar a este mundo caído. Así es que en Cristo tú tienes esperanza de vida eterna, de reconciliarte con el Padre. Él te está esperando con los brazos abiertos. Ven a Cristo y hallarás paz, esperanza y vida eterna. Amén. Sí, y ahorita que habla también de ese tema, pues mi papá pues ya va a cumplir un año Ay, que se fue con Cristo. amén. Y me decía un conocido, oye, pero ese velorio estuvo, dice, es que cómo lo digo para que no se diga mal, estuvo muy bonito. Amén. Le digo, ¿por qué? Dice, pues es que estaban cantando, Gozándonos. oraban. Digo, es que, mira, sí estamos muy tristes porque lo extrañamos, Amén. pero estamos muy felices porque sabemos que está con Dios. Uno como verdadero cristiano no debe de ponerse triste porque Dios llevó con él a un familiar de uno o a uno. ¿Por qué? Porque tan solo los vikingos, ellos anhelaban morir para estar con Odín. Uno si tiene fe de verdad y cree en un Dios verdadero, pues sabe también que como dijo Pablo, para mí morir en Cristo es ganancia, Amén. porque voy a estar con mi Creador. Amén. Entonces, pues qué bonito que pues ya nuestros familiares o alguien que queremos está en un lugar donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, Así es. solo en la presencia de Dios. Ahí habrá exactamente. En este mundo es perverso. Aquí hay mucha maldad, hay mucho dolor, hay mucha tristeza. Pero cuando un hijo de Dios es llamado a la presencia de Él, dice que hay gozo, el Dios se goza cuando sus santos parten a su presencia. Y nosotros tenemos esa consolación, exactamente, hermano. Yo siempre di gracias a Dios por la vida de mis familiares que han partido. Y de verdad que, pues, muchos de ellos no han tenido la bendición de servir a Dios. Eso yo lo creo, que Dios tendrá misericordia. No voy a condenar a nadie porque yo no vine a condenar a nadie. No, La Biblia es algo maravilloso, que se interpreta sola, que no es de interpretación privada para nadie. Y nosotros no podemos, ni tenemos la única palabra que está en Dios, que es en Cristo. Y que lo único que sabemos que el consuelo para nuestra alma es algo maravilloso porque siempre daremos gracias a Dios por la vida de sus santos que el Señor ha llamado ya a su presencia. Pablo, él anhelaba dar su vida por aquellos que todavía no conocían a Cristo, sus familiares, decían. Pero esto es tan personal, que Dios tiene cuidado y Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros y en cada uno de aquellos a los cuales Dios alcanzará. Porque tú los ves, pero no ves el corazón y no sabes qué es lo que Dios tiene para ellos, pero sí lo que tú tienes que hacer es mostrar el amor de Dios. Que la gente puedas tú reflejar el amor de Dios y que con tu andar, que con tu hablar, que con tu testimonio, la gente puede decir, oye, Él es diferente. Él en medio de sus circunstancias, en su desierto, como Pablo y Silas que estaban encarcelados, hermano, y ellos adorando y alabando al Señor y se rompen las cadenas y desciende la gloria de Dios. Hermano, eso es maravilloso. amén. Nosotros en esos lugares donde muchas veces se nos invita a compartir en los funerales, nosotros cuando llevamos la palabra de esperanza, ahí se manifiesta la gloria de Dios en un corazón, en otro corazón, y hay gente que se convierte. O sea que nosotros no dejemos de compartir y de predicar a Cristo, orar por aquellos que tienen necesidad. Yo esa área de la oración doy gracias a Dios que Él ha puesto en mí ese deseo de orar por los enfermos.
Y bueno, yo sé que el Señor hará la obra, no la hago yo, sino que tan solo soy el instrumento para interceder, porque nuestra intercesión es algo maravilloso. Como iglesia, como hermanos, tenemos que estar orando por nuestras autoridades, estar orando por el presidente de la República, la presidenta, por nuestros senadores, diputados, por nuestros gobernadores, por los presidentes municipales, por todas las autoridades terrenales que han sido puestas por Dios. Y esto traerá paz. Por eso, en este tiempo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, nuestra oración siempre ha sido de intercesión por la paz de Uruapan, porque el Señor tome el control, la Guardia Nacional y el Ejército y toda la autoridad que que están rondando nuestra ciudad para mantener en paz nuestra ciudad. Pues necesitamos que Dios tenga misericordia y que verdaderamente Él tome el control, dice, porque en vano vela la guardia si Dios no guarda la ciudad. Si Jehová no guarda la ciudad, no es que nosotros bendita sea esa autoridad que Dios ha puesto, pero se necesita que sea Dios el que guarde nuestra ciudad, que sea el que esté gobernando nuestra ciudad. Así es que pues, la invitación también para los que nos escuchan como hermanos en Cristo, estemos orando por nuestras autoridades, porque Dios tenga misericordia de aquellos delincuentes, que ahí hay muchos siervos, hay cristianos, hay corazones, hay ovejas de Cristo. Amén. Y que no estemos haciendo un mal uso de lo que podamos nosotros externar en contra de la autoridad, en contra del delincuente, sino que con misericordia pidamos por su salvación. Pidamos porque el Señor tenga misericordia y los alcance, y así como tan pecador son ellos como éramos nosotros, hay esperanza en Cristo Jesús. Y eso es lo más hermoso, hermano. Que queremos un Uruapan para Cristo, un México para Cristo. Amén. Sí, pues sí. Ya para finalizar, después de que pasó eso en ese café hace 20 años, ¿usted había leído la Biblia antes? Porque si no, ¿cómo es que la empezó a leer? ¿Se empezó a reunir? ¿Cómo pasó todo eso para que hoy esté pues aquí hablándonos con Biblia? Mira que vino ese proceso, ¿verdad? Lo que en ese día fue sembrado en mi corazón, despertó un deseo de conocer. Yo nunca había leído la Biblia, lo confieso. Había leído muchos libros de medicina, muchas cosas del mundo y estando al tanto de las noticias en todas las áreas, pero nunca había leído la Biblia. Pero ese día, a partir de esa que marcó mi vida, mi arrepentimiento y mi perdón y el recibir a Cristo, ahí nació un hambre por la palabra. Yo empecé a leer la Biblia. Muchas cosas no se entienden, ¿eh? Si no son reveladas por el Espíritu de Dios. Pero empezó mi relación con Dios y ok, pues el Señor me aparta. Yo puedo dar testimonio de que pues todas las tradiciones del mundo y todas las cosas del mundo se fueron quedando atrás. Y es un caminar, seguir al Señor en otra dirección. Ahí es donde viene una conversión de mi vida que antes era de pasiones del mundo, me empezó a separar y mi relación con Él fue mejor, aunque hubo desiertos, hubo situaciones de escasez, de no tener un lugar donde vivir, de pues permanecer en un sitio un tiempo y luego en otro tiempo, al grado de que también hubo una separación con mi familia. Mis hijos no tenían el llamado. La familia me llevó a una situación de que o Cristo o ellos, y pues algo que ya había cautivado mi corazón era el amor de Dios. Yo tuve que separarme por muchos años de mi familia y al grado de que el Señor restauró mi vida, restauró dándome la bendición de una nueva familia.
la familia de la fe. Y doy gracias a Dios por mis hijos y por los familiares. Tengo hermanos que no han conocido al Señor, pero que han visto ese testimonio y tengo la esperanza de que sean alcanzados por ese amor. Y ahí es donde surge tu deseo diario de tener un devocional, de ir a congregarte en una familia donde el Señor te pone y tener una relación y comunión con los hermanos, ¿verdad? La Biblia dice que qué hermoso, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea que se derrama el Espíritu de Dios sobre las personas, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Allí suceden cosas maravillosas. Por eso nosotros como familia de Dios siempre tenemos que procurar esa unidad, vernos como hermanos en Cristo, como familia de Dios. Hoy hay muchas denominaciones, hoy hay muchas cosas que están escritas incluso en la Biblia, pero Jesucristo no debe ser mutilado. Jesucristo nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza, y nosotros tenemos que estar pegados, asidos a esa cabeza, pero esa es la obra que hace el Espíritu de Dios. Y esa es la transformación en nuestro ser y formación de Jesucristo en el corazón y en la vida de un creyente. Que podamos tener esa gran bendición de que Cristo sea formado como los discípulos, primeros discípulos en la iglesia primitiva, que ellos salieron llenos del Espíritu, empoderados con el poder del Espíritu de Dios, pero era Cristo en ellos. Y eso es lo que nosotros anhelamos, que Cristo sea formado en cada uno de los que hoy tenemos la bendición de poder decir que somos siervos, hijos de Dios, y que para nosotros lo más hermoso, como decías tú en esa frase, que para mí el morir es ganancia, pero el vivir, tienes que vivir la vida de Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia porque estaremos en la presencia de Él. Pero si todavía no ha terminado en sus jornadas, el Señor nos tiene trabajando, nos tiene sirviendo. Y que nosotros con esa convicción sigamos estando dispuestos a obedecer a ese llamado que el Señor tiene. Donde tú estés, que tengas la bendición de oír la voz de Dios e ir en pos de aquella obra que Dios tiene para tu vida, hermano. Amén. Qué bendición, hermano. De verdad que yo me gozo el poder compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y es simplemente la vida de Cristo. Amén. ¿Qué podemos darle nosotros al Señor? No ocupa nada de nosotros. Nada. Es su Hijo. Es que su Hijo, cuando Dios manda a Moisés a decirle a Faraón, deja salir a mi hijo para que me sirva, nosotros a veces nos convertimos en esos faraones que tenemos retenido a Cristo, que está en nuestro corazón, y no lo dejamos salir para que sea Cristo aquel que sirva al Señor. Esa es la obra de Dios. No que seamos vistos en todos los programas, en todos los donde podamos nosotros presentarnos para hablar del Evangelio, que lo vean a uno, no, que vean a Cristo, ¿no? Ese es el propósito de todo. Amén. Pues muy buen podcast, muy buena información, muy buena palabra. Ay, pues ya para finalizar, algo con lo que quiera cerrar, igual si quiere dar la dirección de la clínica, la dirección de su consultorio, para que la gente, si ocupa un doctor, pues ya sabe dónde acudir, y pues también no nomás le van a dar medicina para el cuerpo, sino medicina espiritual, que a veces es la que más se necesita. Mira, hermano, yo tengo ya 6 años sirviendo aquí al Señor, aquí en este lugar. Quiero decirte rápidamente que el Señor un día me trajo aquí. Y yo dije, Señor, ¿y aquí qué? Pues aquí me dio un departamento chiquito donde vivo y esta área que tuvimos que remodelar para hacer consultorios. Pero ya son 6 años. Y yo estoy consciente de que uno cumple ciertas jornadas y si el Señor nos envía a algún otro lugar,
estamos dispuestos a salir y obedecer al Señor. Pero aún que no se llegue todavía ese momento, pero aquí en Saravia 7, aquí donde antes era el Hospital San Francisco, estamos sirviendo al Señor. Y algo que tú me preguntabas al principio, y aquí, ¿cómo está su trabajo? Pues yo creo que la agenda es del Señor. Él agenda a todos los que vienen aquí. Yo digo, ¿sabes qué? Fíjate bien, ¿cómo fue que tú llegaste aquí? Y no es casualidad, Dios te trajo. Amén. Y te trajo con un propósito. Y gloria a Dios por ese propósito, porque es lo más hermoso que te puede estar pasando. Que te anunciemos esa buena noticia, que tú verdaderamente creas que Dios te ama y que Dios no te va a dejar y que Dios tiene cuidado de nosotros, aún en medio de esta convulsión del mundo, pero su reino, el reino de Dios, se ha acercado a muchas vidas, está llegando a muchas familias, a muchos lugares donde no había evangelio. Y hoy damos gracias a Dios que hay misioneros, hay muchos siervos de Dios que están predicando la palabra. Es algo hermoso hablar de Jesús, proclamar el nombre de Cristo y ver a esas almas convertidas, ver a esos niños que con qué gusto, cómo los niños son tan sensibles al amor de Dios. Por eso la Biblia dice, de los tales es el reino de Dios. El reino de Dios es de los niños. No se los impidan a los niños, padres, que ellos vengan a Cristo. Pero tú no puedes dar lo que no has recibido. Por eso el desafío para cada padre de familia es conocer a Jesús, responder al llamado que Dios le haga. Y por medio de este medio, hacerte esa invitación. Si tú estás pasando por una situación donde ya agotaste todos los medios y no encuentras una respuesta para tu situación que estás pasando, quiero decirte que Cristo es la respuesta. En Cristo tú vas a tener esa respuesta y verás el verdadero amor de Dios derramándose en tu vida y sobre todo sanando y restaurando todo lo que has pasado en este mundo que verdaderamente nos tenía esclavizados, cautivos, pero un día se abrió el entendimiento, se quitó esa venda de nuestros ojos y Jesucristo rompió las cadenas que nos tenían atados ahí en esa esclavitud, en esa pornografía, en ese pecado de la sexualidad, en esa alcoholismo, drogadicción, en esa delincuencia, en esa maldad. Un día Cristo llegó a tu vida y llegó también a mi vida. Yo por eso te puedo decir que tú deja que Cristo entre a tu vida. Deja que Él sane todo lo que hay en tu corazón y te dé esa esperanza de vida, porque no hay otra respuesta. No hay otro que pueda hacerlo más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios les bendiga. Y de verdad, hermano, ha sido un tiempo muy hermoso. Mira, se nos ha ido así. Sí. Se me han hecho como 5 minutos. y de verdad le decía, hermano, todavía tengo algunos pacientitos por ahí en el hospital y cosas que hacer. Pero yo estoy seguro que este tiempo era del Señor. Amén. Este tiempo, y yo me gozo de verdad que Dios esté usando tu vida y que este medio pueda ser de bendición para aquellos que nos puedan ver, que nos ven, a los cuales les amamos, les podemos decir que les amamos y que Cristo les ama. Que Dios les bendiga. Amén. Pues Dios los bendiga, que estén muy bien. Y pues muchísimas gracias, hermano. Gracias por prestarnos este tiempo. Les amamos a ti y a tu familia. Amén, igualmente. Nos vemos.